Mi nombre es Sergio Donato Gómez, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Me encuentro en este momento cursando la materia de Física Moderna para la carrera de Ingeniería Eléctrica por ciclos propedéuticos y en este corto video vengo a mostrarles cómo calculamos la constante de Boltzmann a partir de un pequeño experimento con un bombillo de filamento de tungsteno y varios materiales que nos ayudarán a calcular esta constante. Como tal, esta presentación tiene un contenido en donde veremos una introducción, luego unos conceptos, materiales, datos experimentales y unas conclusiones del laboratorio. Como introducción tenemos que la constante de Boltzmann es una de las constantes fundamentales de la física. Su valor define la relación entre la temperatura absoluta y la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. En el estudio de la transferencia de calor por radiación, esta constante juega un papel central dentro de la ley de Stefan Boltzmann, la cual describe la potencia radiada por un cuerpo negro en función de su temperatura. Como tal, vamos a partir del concepto de potencia radiada, que nos dice que la potencia radiada es igual a la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por el área por la temperatura absoluta. En este caso, la potencia radiada va a ser por el filamento de tungsteno, que se mide en vatios, la emisividad del tungsteno, que es un número dimensional entre 0 y 1, que para el tungsteno varía entre 0.3 y 0.4. Tenemos la constante de Stefan Boltzmann, que es de 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4, que en este caso es la constante que debemos hallar o un valor aproximado. Tenemos el área superficial, en este caso del filamento del tungsteno, que se mide en metros cuadrados, y tenemos la temperatura absoluta del filamento, que se mide en Kelvin. Como materiales tuvimos dos bombillos incandescentes de 100 vatios. Esto es opcional, ya que realmente nosotros utilizamos un solo bombillo. Lo que hicimos fue hacer las pruebas de funcionamiento al principio y luego dañamos el bombillo para obtener los datos del filamento. Utilizamos multímetros para medidas indirectas y directas de potencia y resistencia. Utilizamos la cámara termográfica para medir la emisividad y la temperatura. Utilizamos el pie de rey calibrador para las medidas de longitud, diámetro del filamento. Los datos experimentales se mostrarán a medida que se desarrollan los cálculos. En este experimento vamos a empezar por calcular el área de un cilindro, que será el cilindro del filamento de tungsteno. Este cálculo, aunque se muestra de primeras, pues realmente fue lo último que hicimos, ya que el bombillo que utilizamos para la práctica fue el mismo bombillo que dañamos para poder extraer el filamento y medir estos datos. Esto se debe hacer con mucho cuidado, ya que el filamento de tungsteno es muy frágil. Realmente si uno lo jala o lo tensiona mucho, pues se puede romper, y a lo mismo el bombillo, pues al ser fragmentos de vidrio lo pueden lastimar. Como podemos ver en las imágenes de la derecha, obtuvimos la longitud y el diámetro del filamento. En este caso nos dio un valor de 55.55 milímetros para la longitud del filamento y un diámetro de 0.16 milímetros para el filamento también. Este valor del diámetro tuvimos que dividirlo en dos para obtener el radio que nos pide la ecuación del área, que se muestra a continuación, que es igual a 2pi por el radio por la longitud. ¿Sí? Reemplazando nuestros datos nos queda que 2pi por 0.08 por 10 a la menos 3 metros por 555.5 por 10 a la menos 3 metros. Esto multiplicado todo nos da que el área del filamento de tungsteno es igual a 27.9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. En esta ecuación se muestra la relación entre la resistencia y la temperatura, ya que los elementos eléctricos resistivos tienen un factor de corrección con respecto a su resistencia porque dependen directamente de la temperatura a la cual se encuentran sometidos y el material en que se encuentran construidos.
Este factor de corrección está dado por la resistencia inicial, que en este caso es R0, el alfa que se muestra en este punto es el coeficiente de temperatura del material, que en este caso es tungsteno, y el delta de temperaturas, que en este caso conocemos la temperatura inicial, que es la temperatura ambiente a la que estamos realizando el ensayo, y la temperatura final es la que queremos calcular. Despejando T, obtenemos que va a ser igual a la temperatura inicial más la resistencia final menos la resistencia inicial sobre la resistencia inicial por el coeficiente de temperatura. A continuación mostramos los datos medidos para la resistencia inicial y la temperatura inicial. En este caso obtuvimos una resistencia inicial de 13.2 ohmios entre los contactos del bombillo, el positivo y negativo, o línea masa, como se le suele llamar. Sin embargo, este valor es aproximado porque entre los contactos suelen haber más materiales que conductivos para, pues, obviamente soportar el elemento de tungsteno. Sin embargo, pues nos da un valor aproximado, ya que la mayoría de la potencia disipada por el filamento de tungsteno pues lo hace mediante calor o mediante luz. Y pues este es el valor que obtuvimos en el ensayo. También obtuvimos la temperatura ambiente que teníamos en el laboratorio, que en este caso nos dio un valor de 22.6 grados centígrados, que tendremos que pasarlo más adelante a grados Kelvin para poder utilizarlo en nuestras ecuaciones. En este caso, como vemos a la derecha, tuvimos que realizar una medición indirecta de resistencia para poder calcular la resistencia final a la cual se encontraba el filamento de tungsteno en el momento en el que se encontraba encendido, ya que pues de una u otra manera los 100 vatios que especifica el bombillo pues suelen ser teóricos, no reales. De esta manera obtuvimos que R va a ser igual a 124.8 voltios, que fue lo que obtuvimos en la medición de voltaje a la cual estaba sometido el filamento, y 0.644 amperios, que es la corriente la cual estaba consumiendo el filamento de tungsteno como carga, lo cual obtenemos una resistencia equivalente igual a 193.79 ohmios, que en este caso es el valor que nos está dando corregido con la temperatura a la cual se encuentra el filamento, y de esta manera obtenemos todos los datos para poder hallar la temperatura. También incluyendo que el coeficiente de temperatura para el tungsteno es de 0.0045 Kelvin a la menos 1, y transformando la temperatura ambiente de 22.6 grados centígrados a Kelvin, que a grosso modo es sumar 273 a los grados, y obtuvimos un valor de 295.75 grados Kelvin. Así que reemplazando en la ecuación que habíamos visto diapositivas antes, obtenemos que 295.75 Kelvin más 193.79 ohmios menos 13.2 ohmios sobre 13.2 ohmios por 0.045 Kelvin a la menos 1 nos da un valor de temperatura final de 3335.99 Kelvin, que es la temperatura a la cual está sometido el filamento del tungsteno cuando se encuentra en uso. Como nos podemos dar cuenta, utilizamos la cámara termográfica para hallar la emisividad del bombillo, ¿sí?, a pleno uso. Sin embargo, estas mediciones no son correctas porque, si, como lo evidenciamos en la imagen de la derecha, tuvimos una medición de 357 grados centígrados como temperatura máxima. Sin embargo, aquí estamos midiendo la temperatura del vidrio, y el vidrio con el cual se encuentra construido el bombillo de cierta manera hace que la medición no sea correcta. La medición de forma correcta se hace es capturando la temperatura del filamento. Sin embargo, esto no es posible, ya que al momento de que
encendamos el bombillo fuera de la cámara de vacío, este se va a encender por la presencia del oxígeno y pues obviamente se va a derretir, así que no tendríamos datos como tal. Así lo que hicimos fue calcular indirectamente la temperatura a partir de la resistencia indirecta, y pues la emisividad es un dato que pues sí nos puede arrojar la cámara, y en este caso nos está dando que es de 0.38. Para la constante de Boltzmann extraemos la emisividad, que en este caso es de 0.38, y calculamos la potencia indirectamente del bombillo, ya que los 100 vatios que mencionan el bombillo son teóricos, y como nos damos cuenta es un poco más bajo el valor. La potencia que está pidiendo el filamento de tungsteno como carga es de 74.88 vatios, que es la multiplicación entre 124.8 voltios por 0.6 amperios, y esto lo obtuvimos gracias a la ley de Ohm y a la ley de Watt. Así que despejando el coeficiente, la constante de Boltzmann, tuvimos que la potencia es igual, que la constante de Boltzmann es igual a la potencia sobre el área por la emisividad por la diferencia de temperaturas a la 4. Haciendo esta serie de cálculos, no obtuvimos que la constante para nuestro caso es de 5.71 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4, lo que nos da un valor muy cercano, parecido al que tuvimos en la primera diapositiva de la presentación de la constante o de la fórmula de potencia radiada. Para concluir este experimento calculamos un error en el cual obtuvimos un error del 0.7%, lo que nos indica que de este experimento fue exitoso, y pues gracias a los datos que obtuvimos pudimos calcular satisfactoriamente la constante. Como conclusiones, lo que ya les había mencionado, los valores de temperatura tomados por la cámara termográfica no son correctos debido a la presencia de un material como el vidrio, ya que el vidrio se encuentra como intermediario entre la medición del tungsteno y la cámara termográfica. Se podría hacer con otro tipo de cámara que básicamente aísle o solamente enfoque el filamento del tungsteno, pero pues esto es bastante complejo. Lo que se podría hacer también es encender el filamento del tungsteno en un lugar aislado, sin oxígeno, en una cámara de vacío. Sin embargo, pues por cuestiones de practicidad, pues se realizó de esa manera. Y la constante tuvo un error de aproximadamente 7%, lo que nos confirma que este laboratorio es confiable para hallar la constante de manera experimental. Muchísimas gracias por su atención y eso sería todo.